Buenas y bienvenidos a esta semana con Raquel. Estamos aquí con ustedes en CNN Latino Miami y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un poco fuera de lo normal para nosotros, ya que hemos estado hablando tanto de los presupuestos y lo que está ocurriendo en el condado y al nivel estatal. Hoy vamos a hablar sobre la pelota y con eso le queremos dar la bienvenida a Chambi, que muchos de ustedes lo conocen de su programa de radio. Bienvenido, Chambi, ¿cómo estás? Gracias, Raquelita, por invitarme. Y efectivamente vamos a hablar de deportes. Bueno, esta semana es una semana muy especial para las personas que han visto los periódicos, han visto que se retira un pelotero espectacular. Esta semana fue su último juego después de 19 años, ¿no? Si podemos hablar un poco sobre porque claro, siempre hay las historias negativas en la pelota y en los deportes, y vamos a hablar un poco sobre esas también, pero empezamos con lo positivo, ¿no? Porque de verdad, una carrera ejemplar, ¿no? Definitivamente Mariano Rivera es lo máximo que hemos visto en los últimos 20 años. Y yo creo que no vamos a ver otro lanzador, un cerrador, que es lo que es él, igual. Aparte de que triunfó fuera y dentro del terreno. Yo hago siempre chiste que dentro de 10 años Mariano es el presidente de Panamá. Y te voy a decir, muchas personas que dicen eso, salieron varios artículos esta semana en el New York Times sobre su vida, cómo empezó en Panamá. Le dicen el Sandman, claro, eso no tiene que ver con las playas, pero sí tomaron mucho tiempo en hablar que él aprendió a jugar pelota en la playa porque no había un campo de pelota y cuánto él quiere a Panamá. Yo estoy de acuerdo contigo que ya se está hablando mucho sobre qué es lo que va a hacer cuando se retire y qué es lo que va a hacer con ese nombre tan espectacular, no solamente aquí, pero allá. Un profesional en todo sentido de la palabra. Un hombre que toda su carrera fue en Nueva York. Nueva York es, como le llaman, la ciudad del pecado. Y nunca tuvo escándalo, ni dentro ni fuera del terreno. Yo creo que lo más grande que le ha pasado a él, que ahora a la hora de retirarse, él ha ido por todos los terrenos que él jugó a través de los años. Y cuando fue a retirarse, no fue a visitar al dueño, no fue a visitar al coach al manager del otro equipo, fue a visitar a las pequeñas, al que limpiaba el terreno, al que lo molestaba, al que gritaba en contra de él, como diciendo, tú sabes, yo valúo el que ustedes hayan estado aquí y ustedes hayan estado apoyando a su equipo. Y yo creo que la humildad que ha demostrado con eso lo hace todavía mucho más grande. Claro, bueno, estamos de acuerdo. Pasando a hablar sobre otros peloteros, una cosa que te quería preguntar, muchos peloteros cubanos, esta semana se estaba hablando sobre otro pelotero cubano que posiblemente esté ahora jugando en lo que es los Major Leagues. Yo encontré la cifra interesante, 21 peloteros cubanos en los Major Leagues, un nombre espectacular, ¿no? 21 cubanos en básicamente de 5 años para acá. O sea, en este momento hay 21, pero de 5 años para acá es que ha venido el éxodo ese grandísimo. Las grandes ligas se están dando cuenta de que el pelotero cubano es buen pelotero. A pesar de que Cuba ha tenido muy mala actuación cuando ha salido, pero no deja eso de que el pelotero está ahí. 21, yo creo que la última vez que tuvimos eso fue alrededor del año 70, 71, cuando ya se estaban acabando las carreras de los legendarios Camilo Pascual, Pedro Ramos, Tony Oliva, y ahora hay 21. Y la mayoría son muchachos jóvenes, muchachos que son baluarte de sus equipos. Como tenemos a José Fernández. José Fernández, en un equipo como los Marlins, es el hombre que atrae al público. Claro. Mencionaste que son jovencitos y eso es interesante. Este que se está hablando esta semana tiene 23 años. La mayoría tienen 23, 24, 25, pero ¿cuántos años entonces van a estar en la pelota? Esa es la otra pregunta. Mira, la pelota, y le dicen la pelota de Grandes Ligas porque es la mejor del mundo. Son 162 juegos. Estás jugando contra personas tan buenas o mejor que tú. Entonces, ¿cuánto durarán? Ahí es donde viene la gran incógnita. Hay algunos que lucen, que sí que van a lucir muy bien, como es el caso de José Fernández, pero son temporadas muy largas. ¿Cuánto van a durar? Es una incógnita.
Bueno, te quería preguntar un poco sobre los peloteros locales, ¿no? Y voy a decir, estábamos hablando sobre esto antes que empezara el programa. Yo fui a Coral Gables Senior High y tuve el placer, de verdad, de estudiar con Mikey Lowe. Yo fui el back row de Mikey Lowe, la que le recogía bate, imagínate, y lo vi jugar cuando acababa de empezar, se fue de Columbus y vino a Coral Gables. Muchas personas criticaron eso. Yo le digo a las personas que cuando yo lo conocí a los 16 años, él te decía que él iba a ser pelotero de las Grandes Ligas, punto y aparte, no había otra opción. En la segunda parte vamos a hablar un poco sobre lo que ocurre en la secundaria con los atletas, pero yo quisiera hablar un poco de Mikey porque es una persona local y también algo un poco fuera de lo normal, ¿no? Porque siempre pensamos que las cosas van a ocurrir, estos peloteros cubanos, por ejemplo, van directamente a las Grandes Ligas en muchos casos, pero ¿cuál es usualmente el camino para un pelotero, para las personas que estén escuchando, y cuáles son estos caminos inusuales, ¿no? Que hay veces ocurren, como el de Mikey Lowe? En la pelota americana, cuando el muchacho termina high school, quiere decir que has jugado pelota durante 12 años. Tienes la oportunidad de que un equipo de Grandes Ligas draft. Si no lo haces, puedes ir para la universidad y en la universidad ya estás obligado a quedarte 3 años. O sea, o firmas a los 12 años o firmas a los 15. Hay unas oportunidades que te puedes ir a un junior college, pero ya son muy, muy difíciles, como lo hizo Alex Fernández. Pero es bonito que tú menciones lo de Mike Lowe. Mike Lowe es probablemente una de las historias más interesantes de la pelota de Miami. Mike Lowe, como tú mencionaste, dejó la almohada esa que tenía en Columbus y fue a probar suerte en Coral Gables. Él estaba confiado de su talento, un muchacho que siempre ha tenido una confianza tremenda. Una autoestima espectacular. Yo le puse a él un apodo que era el catedrático. Yo creo que Mike todo lo analizaba. Fue, cuando terminó high school, se fue para FIU. Él consideró que FIU era su mejor opción. En FIU fue drafteado por los Yankees y después llegó a las Grandes Ligas después de muchos años. Mike, inclusive tenemos que mencionar que tuvo un problema con su salud, que claro, fue que padeció de cáncer. Y nunca dejó que eso lo amedrentara. Mike Lowe nunca tuvo escándalo. Mike Lowe siempre vino al terreno a demostrar de que a él se le podía pagar dinero porque venía a dar un espectáculo. Claro. Déjame preguntarte cómo funciona esto de los peloteros, porque algunas personas se confunden, ¿no? Mencionaste que hay diferentes fases donde pueden participar. Y claro, estamos hablando de las ligas mayores, pero ¿cómo funcionan las ligas menores, no? Porque hay muchas, y otra cosa que tenemos que hablar es que el estado de la Florida es el campo de entrenamiento por muchos meses y muchas personas no saben que tienen la oportunidad aquí de ver unos equipos espectaculares, ¿no? Mientras están entrenándose, porque simplemente hay mucho frío donde ellos son originalmente. Claro. Mira, para llegar a las Grandes Ligas tú tienes que pasar por varias, yo le llamo escuelas, que no son escuelas, sino son ligas. Vas a lo que le llaman la liga, el Rookie League, del Rookie League vas a la clase A suave, vas a la clase A dura, vas a la AA. Y puede ser que de la AA vayas a las Grandes Ligas o te manden a la AAA y de la AAA a las Grandes Ligas. O sea, que el proceso usualmente toma, de un superestrella, toma alrededor de 1 año y medio. De alguien que tiene que poner tremendo esfuerzo, 3, 4 años. Los Marlins tienen un pelotero, Ed Lucas, que durante 9 años estuvo en las ligas menores hasta que le dieron la oportunidad. En el caso de que la Florida, estás correcta. La Florida es la casa como de 12 equipos, si no me equivoco. Por muchos años fueron muchos más. Pero se han ido hacia Arizona por el problema de que Arizona les está pagando a los equipos para que se vayan. Claro. Pero la Florida siempre fue el estandarte donde las personas, donde los equipos de Grandes Ligas venían, como tú dices, para entrenar en la primavera. Para entrenar en la primavera. Todo lo que es febrero y marzo, el que es fanático de pelota, es un manjar, porque aquí tienes a los Yankees de Nueva York en Tampa, tienes a Boston, tienes a Detroit, tienes a Baltimore, tienes a San Luis, tienes a los Marlins practicando. Ahí tienes la oportunidad de ver los muchachos jóvenes, quiénes van a ser las estrellas del futuro y te puedes dar ese lujo.
Y para lo que son los equipos de las ligas menores, como mencionaste que algunas personas están en esas y entonces tienen la oportunidad de jugar en las ligas mayores, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay atletas que se quedan su vida entera en las ligas menores, ¿no? Correcto. Que no, nunca salen de eso, tienen su éxito, pero nunca llegan a ese otro nivel. Pero Raquel, y tú conociste a Mike Lowe, tú Sí. conoces a Mike Lowe. El pelotero es un atleta totalmente diferente. El pelotero es un hombre que está enamorado de ese deporte. Nada más que hablan de eso. Otros deportes sí practican y a veces se frustran. El pelotero, todo pelotero cree que va a llegar a las grandes ligas y eso es bueno. Pero el que no llega, dice, bueno, si no puedo llegar, bueno, hago una carrera en AAA o hago una carrera en AA. Y es el amor a lo que le llaman el pasatiempo nacional que los hace, como tú dices, que nunca llegan a las grandes ligas, como la película de Nashville, como la película Bull Durham, Claro. que son basados en casos de la vida real. Estamos de acuerdo. Pero es interesante y ellos tienen, esos equipos tienen personas que los siguen y los van a ver. Mencionaste que claro juegan los Yankees en Tampa. En Tampa también está lo que es el team de los minor leagues de los Yankees. ¿Cómo no? Yo los he ido a ver, las personas que viven en esa área, claro, conocen eso un poco más, pero de esos peloteros también vienen entrenadores, ¿no? Correcto. Y eso es otra cosa que hacen algunas personas que no necesariamente lleguen a las grandes ligas. Juegan en las ligas menores y terminan siendo entrenadores para ver si encuentran a ese atleta espectacular, ¿no? Que pueda tener el sueño de ellos. Lo interesante de esto es que usualmente los grandes managers, tanto a nivel de grandes ligas, a AA, a AAA, son peloteros que probablemente no fueron tan buenos peloteros y se convierten en tremendos managers. Claro. Y Tampa, como tú estás hablando, Tampa, los Yankees de Tampa, que es la liga, el equipo pequeño de ellos. Aparte de eso, en Tampa hay un complejo inmenso de 4 terrenos donde ya no solamente están los Yankees pequeños, sino los muchachos que ellos traen de Santo Domingo, los muchachos que son agentes libres, que ellos mantienen ahí en esa área. Claro. La cosa que te iba a preguntar, porque mencionaste que hay algunos peloteros que cuando se gradúan de la secundaria han jugado 12 años. Muchos padres nos preguntan, y en la segunda parte vamos a hablar un poco más sobre cómo los muchachos en la secundaria juegan la pelota y lo que deben hacer y no deben hacer, ¿no? Pero ¿a qué edad deben empezar a jugar pelota? Porque eso siempre la gente nos pregunta. Depende del niño, ¿no? Eso depende del niño. Yo he visto muchachos que están jugando desde que tenían 3 añitos. Sin embargo, he conocido peloteros que han sido tremendos peloteros y los managers me dicen, oye, empezó a jugar pelota hace 2 años. Y empezó a los 11, empezó a los 12. La mayoría empiezan temprano. Ya hay muchas ligas en Miami, ya hay muchos traveling teams que hay en Miami. O sea que el muchacho empieza a foguear desde jovencito. Claro. Bueno, y con eso vamos a tomar una breve pausa. Regresamos para hablar sobre más peloteros locales con algunos problemas y sobre los niños en la secundaria que han tenido tremendo éxito. Quédense en sintonía.